Bueno, y este es el contenido del curso que normalmente lo desarrollamos bueno, en varias sesiones. Necesariamente, para enfocar el tema de riesgos, tenemos que hacer un pequeño resumen rápido nomás de lo que es lo que se está viviendo actualmente en las obras públicas. Vamos a hablar también brevemente del tema del marco legal, algunas definiciones claves que son importantes para que ustedes entiendan el tema de riesgos, porque ya con la experiencia que hemos visto en algunos proyectos, el tema de gestión de riesgo básicamente es un cambio de paradigmas, de cómo tú enfrentas los problemas que se pueden venir en la obra. No se trata solamente de corregir lo que sale mal, ojo con eso. ¿Ya? Los ingenieros somos especialistas corrigiendo las cosas que salen mal. En gestión de riesgo se trata de evitar, ¿no? Y aquí hay conceptos de calidad, hay conceptos de gestión, hay conceptos de calidad total, hay conceptos de Lean Construction, conceptos de BIM de repente que se puedan utilizar, ¿no? O sea, todo lo que está de moda actualmente que está ayudando a gestionar mejor las obras públicas, ¿no? Y por ahí vamos a hacer una reflexión de por qué en las obras públicas es difícil hacer gestión de calidad a nivel país. Porque el problema que tenemos es a nivel de país, no solamente es una obra. Después viene ya la planificación de los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos podemos identificar? Y algunos talleres. Bueno, yo he programado 4 talleres, ojalá que podamos hacer los 4. Dependerá también de ustedes cómo aportan en estos talleres para poder identificar los riesgos, para poder hacer un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo y para poder planificar también las respuestas. Finalmente, voy a mencionar un pequeño resumen del contenido de un plan de gestión de riesgos y bueno, algunas conclusiones que podríamos llegar, inclusive que podrían ser dadas por usted. ¿Ya? Ese es el contenido. Entonces, este es el panorama actual de las obras públicas al 2020. Uno de los principales problemas, ¿no? Que repito, que el tema de riesgo no solamente debe verse como la palabra riesgo, sino todo lo que involucra, lo que puede afectar a una obra pública, ¿no? En primer lugar está el tema de corrupción. En segundo lugar está la deficiente calidad de las obras públicas, no solamente el producto terminado, sino en el expediente técnico, ¿no? Que ya sabemos muchísimos que ahí empieza el origen de todos nuestros males. Y también los vacíos legales que existen en el sistema. Entonces, la combinación de esos 3 factores, ¿sí?, están produciendo ahorita todos los riesgos que hay en las obras públicas. ¿Sí? Uno más por ahí, uno menos, pero todos influyen. Y ahora actualmente también ya se sumó el tema del COVID, porque aquí también hay riesgos que evaluar y este es todo un tema, toda una conferencia que podríamos conversar horas de horas para ver cómo afecta el COVID a las obras, ¿no? Que por ahí podrían haber más incertidumbres que riesgos medibles, inclusive, así como están las cosas actualmente a raíz de los decretos que ha emitido el OCE, ¿no?, y las directivas, las cosas todavía no están muy bien, que digamos, ¿no?, para poder reiniciarlas. En fin, el segundo gran problema es la deficiente calidad, ¿sí? Y aquí había dicho tanto en la elaboración del expediente como en la ejecución de el producto terminado, ¿no? Entonces, lógicamente las carreteras tienen también deficiencias en los expedientes técnicos, que te generan riesgos, ¿no? Hay muchas denuncias sobre esto, sobre todo cuando asume un nuevo político, ¿no?, con respecto a la gestión anterior, y bueno, y salen estos titulares en los medios, ¿no? Y bueno, ahora ni siquiera las fichas técnicas ya se salvan, ¿no? Tanto lo que era el SNIP, que empezaba con problemas, hasta ahora las fichas técnicas de la reconstrucción con cambios. Y ese mal nacimiento de estos documentos te genera expedientes técnicos con deficiencias también, eso también lo sabemos. ¿Sí? Inclusive en Lambayeque denunciaron en algún momento que los ingenieros pues eran presionados, ¿sí?, presionados, ingenieros de planta nombrados, para que firmen expediente a pesar de que sabían que estaban mal, ¿no? Inclusive la autoridad sabía que estaba mal, pero tienes que firmar el expediente porque si no la plata se pierde, se revierte a Lima, el alcalde tiene que viajar mañana al Congreso, tiene que ir con el visto bueno, y al final un expediente termina con más sellos que no le dan ningún valor agregado a la calidad, ojo, pero están sellados, y después cuando viene la Contraloría los denuncia a todos, ¿no? Inclusive a la persona que solamente le puso su visto bueno. Y esto ya se conoce, miren este indicador, ¿no? El 90% de los expedientes técnicos tienen deficiencias.
90%, ¿ah? Ojo, no es una cifra pequeña, y es una cifra escandalosa. Es como si dijéramos el 90% de los diagnósticos médicos en el Perú están equivocados. Es así, ¿no? Sería un escándalo, ¿no? Declararían en emergencia nacional la salud pública. Pero bueno, esos son los indicadores en las obras y nadie la declara en emergencia. Nadie. Y a pesar de que Vizcarra es ingeniero civil y tenemos esa gran oportunidad. Bueno, todavía le queda un año. Esperemos que haga algo más, ¿no? Esperemos que haga algo más. Y bueno, a finales tenemos obras de este tipo, ¿no es cierto? Pavimentos pues, que se descascaran como si fueran galleta. Tenemos obras de este tipo, ¿no? Miren esta obra, así está. Y empezó el pleito, si la reciben o no la reciben. ¿Quién estuvo primero? ¿Estuvo primero el poste o estuvo primero la carretera? El poste lo pusieron después. El poste no lo pudieron mover porque no estaba en la partida. Electronorte, Electrosur, Electrocentro no autorizaba la movida del poste. A la final ese contratista tenía que avanzar porque tiene que valorizar. A él no le pagan por ese poste que no existía, el levantamiento temporal, en fin. Cientos de variables, ojo, ¿sí?, que te han ocasionado que tu producto terminado no termine con buena calidad, ¿no? Decenas a cientos de variables que podrían haber ocasionado esto, ¿no? Existen otros casos de deficiente calidad. Bueno, no voy a enumerar todos porque tendríamos pues para horas acá, pero algunas fotos por ahí que he tenido, por ejemplo, en el tema de alcantarillas, cuando los parapetos son muy altos o son muy bajos, ¿no es cierto? Temas de densidad de campo, ¿no es cierto? Riesgos, estos son riesgos a la ejecución, ¿ah? Ojo con eso, ¿no? Están relacionados con el tema de mala calidad, ¿no? Carpetas asfálticas recién pavimentadas, bueno, que se fragmentan lateralmente por falta de confinamiento lateral probablemente, ¿no? O carreteras de este tipo, ¿no? Miren acá, tiene la carretera con su ancho de calzada, bueno, se reduce y tienen que continuar con su ancho. Entonces, ¿qué pasó acá, no? ¿Sí? Entonces, si nosotros evaluamos estas no conformidades, ¿no?, para hablar con el tema de vocabulario de calidad, si yo tuviera una bola de cristal y pudiera ver que en mi obra se van a presentar estas no conformidades, ¿sí?, yo tendría que ir pensando, oye, ¿cuáles son los riesgos que se presentaron para que hayan llegado a esa no conformidad? ¿No? Todos los ingenieros somos especialistas arreglando esto. Todos. Pero como repito, el tema de gestión de riesgos no va por el tema de corregir errores, sino de prevenirlos. Entonces, si tú tienes una bola de cristal, si tú eres ingeniero, tienes que hacerte una especie de chamán. Conviértete en un chamán. Tienes tu bola de cristal y mira, oye, mira, va a pasar esto. Mira, tú estás ahí, está el residente, el ingeniero, el maestro. Va a pasar eso. Entonces, ¿cómo evitamos que se presente ese riesgo? Oye, mira, va a pasar esto. ¿Qué pasó ahí? En la alcantarilla, no hay partida. Bueno, ¿cómo evitamos que se presente esto? O esto de acá, o lo de acá. O todas las posibilidades de que las cosas salgan mal, ¿no? Miren, esto fue en la avenida Gambetta, en Lima, ¿sí? Carretera recién inaugurada, miren lo que pasó. Esta alcantarilla fracturada totalmente, los aleros. Aquí este badén, totalmente inutilizado por un tema de erosión, ¿no? Entonces, eso es no conformidad. Y los riesgos están relacionados necesariamente con no conformidades, ¿sí? Entonces, cuando uno hace evaluación de riesgos, lo vamos a seguir repitiendo esto, hay que ser una especie de don pésimo, ¿sí? No significa que seas pesimista y que te deprimas y que no hagas nada porque piensas que todo va a salir mal. No, al contrario. Uno tiene que ser don pésimo, pero de forma proactiva, ¿no? Y pensar en todo lo que puede salir mal en la obra, así en toda, esa es gestión de riesgos. Analizar en todo lo que puede salir mal en la obra y qué puedo yo hacer para prevenir que salga mal, ¿no? Pero eso lo veo en la etapa de planificación. No estamos hablando acá de corregir las cosas, sino de evitar que se presenten. Bueno, aquí un videito también sobre el tema de obras mal ejecutadas, rápidamente. A ver. Es una carretera que es una transoceánica. Es una carretera que va a ser para que dure toda la vida. No como las carreteras que hacen los ladrones, esos que hacen carreteras y después se caen.
Pobladores de Yaután llegaron hasta la sede de Provías Nacional para hacer conocer su denuncia contra la empresa que tiene a su cargo el asfaltado de la carretera Huaraz-Casma, pues según indican que esta estaría presentando serias deficiencias en diversas zonas donde ya han sido concluidos los trabajos y que dicha empresa se favorece sacando material de cantera sin previo pago a su municipio. Queremos un mantenimiento que sea lo más pronto posible, ese es uno. Dos, antes que la empresa Quiroga Galbao se vaya sin pagar los materiales que ha sacado de nuestras canteras, que por lo menos siquiera aporte desde donde ha sacado desde la cantera hasta, digamos, hasta Yaután, que por lo menos que esa empresa se comprometa a hacer ese mantenimiento, porque la empresa Quiroga Galbao es lo que se está beneficiando. Y la vez pasada, cuando han hecho ese mantenimiento, señorita, hay tramos que más o menos han levantado 10 a 15 metros, lo han levantado todo y lo han tapado. Y ha quedado bonito. Pero ahora no se está haciendo ese tipo de trabajo. Mientras tanto, el alcalde de Yaután, distrito correspondiente al tramo del asfaltado, indicó que el deterioro de la carretera es notorio y el presidente regional debe tomar cartas en el asunto. Yo creo que sí, porque los funcionarios, mismo presidente regional, transitan por esa vía y está deteriorada. Yo les pediría, por favor, que inspeccionen la calidad de esa carretera, en cómo está quedando. Hay una que se está haciendo de Carás más abajo que es totalmente distinta. Eso sí parece ser una verdadera pista, como llamamos. Pero el tramo Pariacoto-Yupash y Yupash-Acayampunta, está el estado, la carpeta final que se ha puesto está bastante deteriorada. No sé si lo ubicaron al presidente regional de Huaraz. Ahora está peso, ¿no? A ver, otro video más. De calidad, ahí se han presentado varios videos. Nos encontramos en la carretera, en el tramo Patás-Chagual. Este es el inicio de que se da sobre la supuesta transformación que le iban a dar a la carretera, donde supuestamente iban a haber muros. Pues acá, no sé si nuestro camarógrafo puede enfocar en la parte de abajo. El muro que se ha hecho ha sido llevado justamente por un desmonte. Este es el primer desmonte que podemos ver acá y bueno, más adelante creo que vamos a seguir observando, pero es el mismo. Y si pueden ver en la parte de allá, en la parte del frente, está que se cae más de la carretera está quedando cada vez más angosta. Entonces no sé qué trabajo es que se está realizando en verdad esta contrata, ¿no? Estamos en otro tramo de la carretera. Vamos a ver acá, hace 2 semanas se hizo la visita y pues el muro estaba acá, el muro de cemento, prácticamente un material por las puras, porque estaba acá. Sin embargo, no sé si podemos enfocar acá, creo que se ve una partecita donde solamente ha quedado prácticamente 1 metro, una mala construcción, porque simplemente le han hecho el muro de la carretera. Sin embargo, no han puesto ni siquiera gaviones, nada para que lo pueda proteger, y pues el huaico se lo ha llevado con todo y muro, ¿no? Supuestamente iba a ser todo un asfaltado, pero lo que podemos observar que esta parte está tierra. Sin embargo, solamente para ellos el asfaltado está en las curvas. Tenemos desde acá exactamente, desde esa piedra que lo podemos observar clarito, está todo el cemento hasta la parte de abajo, que son como unos 20 metros. Nos encontramos casi a la mitad del tramo carretera Patás-Chagual, donde podemos observar 2 tipos de agregados que serían los materiales que se habrían estado utilizando en esta paralización que ellos han realizado. Pues se está prácticamente haciendo unos gastos vanos, porque todo esto se está desperdiciando y dejando ahí. Incluso puede venir un huaico y llevárselo todo, y miren cuánto se perdería ahí. No es el único lugar, más abajo también, bajando a Chagual, hay también este material que lo han dejado a la esquina de la carretera. Según ellos han paralizado la obra porque estarían dándose las lluvias. Sin embargo, hoy ustedes están siendo testigos, la carretera está totalmente seca y no es el único día, ya va como 1 semana y media que no está lloviendo para el distrito de Patás. Sin embargo, la contrata que le está haciendo esta carretera pues ha paralizado la obra y dice que va a retornar en mayo. Imagínense cuánto tienen que esperar. No es esto pues simplemente una mentira que están haciendo todos los pobladores. Pues esperemos que nuestras autoridades competentes vengan a ver todo esto y que pues en el bien de todos los ciudadanos patasinos, por favor, retornen las labores. Muchas gracias. Bien, en estos 2 videos hemos visto, bueno, las consecuencias finales, ¿no? El tema de calidad, que generalmente hay riesgos que también te afectan directamente a la calidad de la obra. Bien. Y bueno, y a nivel de
de ya la parte operativa también, que eso muy pocas veces lo evaluamos, en un proyecto vial, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que también los accidentes de tránsito por una carretera recientemente construida, ¿no?, se produzcan en el mismo tramo constantemente? ¿Sí? Entonces, una cosa es que el chofer tuvo la responsabilidad, o el chofer estuvo mareado, o el chofer fue imprudente, y otra cosa es que siempre se produzcan accidentes de tránsito en los mismos tramos. Entonces, esto también es un riesgo, ¿sí? Y esto ya nos hemos acostumbrado de verlo como algo natural, pero en el Perú mueren algo de 3.000 a 4.000 personas por año, todos los años, por accidente de tránsito, ¿no? Y como es un bus que se cae al abismo, es un bus que se choca en una curva, ¿no?, mal construida o mal diseñada, ¿sí?, ya nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en el Perú al año murieran 4.000 personas en accidentes aéreos, ¿no? Sería todo un escándalo también, ¿no? Sería un escándalo nacional, sería un escándalo mundial. Entonces, salvo que, pues, que la vida de las personas que viajan en bus valga menos que las vidas las personas que viajan en avión, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, estos también son riesgos. En el Perú existen muchos puntos negros de estos tramos. Inclusive ya se empiezan a identificar las carreteras mal construidas y se le ponen nombres, ¿no? La curva del diablo por acá, la curva del diablo. Creo que todas las regiones tienen un punto que se llama curva del diablo. Y de diablo no tienen nada, ¿no? Yo diría más bien el diablo fue el que lo construyó, el que lo diseñó. Él debería ser el diablo. Pero bueno, esto también se presenta como un riesgo de diseño, diría yo, ¿ya? Bien, y todo esto te genera adicionales de obra, ¿no es cierto?, en proyectos viales. Muchas veces no se aprueban y justamente se paralizan las obras por esto, ¿no? El caso más emblemático de adicionales de obra es la interoceánica, ¿no es cierto?, que una carretera que empezó costando creo que $1.500 millones, terminó costando más de $4.500 millones, ¿no? Ojo con eso, $4.500 millones, ¿no? Y actualmente ya pues hay varios presidentes denunciados por esto, ¿no? Y los costos se dispararon tremendamente, ¿no? Imagínense, 11 millones de soles, un kilómetro prácticamente. Y en ese momento no le llamaban corrupción, sino le llamaban saltos presupuestales, ¿no? Saltos presupuestales cuando la gente estaba defendiendo, algunos funcionarios defendían estos adicionales, no le llamaban adicionales, le llamaban saltos presupuestales. En fin, bueno, y todos los proyectos sufren de esto, ¿no? Sufren de esto. Entonces, un adicional de obra, la pregunta, ¿es un riesgo que se te puede presentar? ¿No? ¿Es un efecto? Por supuesto que sí, lógico, ¿no? Que podría llegar a buen puerto que te la aprueben, como que podría llegar a un mal puerto y no te la aprueben y la obra termina siendo abandonada, porque el contratista tampoco va a sacar de su bolsillo para poner su dinero en cosas que el Estado debería asumir, ¿no? En todo caso lo llevas al arbitraje, pasas 1 año, 2 años, en fin, y ya sabemos después las consecuencias. Entonces, tenemos muchas obras paralizadas por estas razones. En algunos casos, los contratistas, bien o mal, prefieren irse, ¿no? ¿Sabe qué? Ya hasta acá no más, no doy más, pero después vienen las denuncias, rescisiones de contrato, cartas fianzas, en fin, ¿no? O obras que se retrasan, ¿no?, más de lo debido, ¿sí? ¿Sí? O que se paralizan hasta que se defina en el arbitraje cuál es la forma más salomónica, entre comillas, de poder continuar, ¿no es cierto? Esta es nuestra realidad. Y miren cuántas obras existen a nivel nacional paralizadas. Esto también lo sabe la Contraloría. Más de 1.000 obras paralizadas. 1.000 obras, con 16.000 millones de soles paralizados, ¿no? Miren todo este dinero, ¿cuánto nos serviría para luchar contra la pandemia? 16.000 millones en 1.000 obras a nivel nacional, en todas las regiones. Entonces, esto significa que la gestión de riesgos no está siendo bien implementada en el Perú. Bueno, es un tema nuevo para empezar. Porque si nosotros implementáramos gestión de riesgos en forma adecuada, este indicador debería ser nuestro tope. Y este indicador deberíamos ir bajándolo año tras año. No le digo que no va a haber ninguna obra paralizada, ¿no? Porque la casuística es infinita. Pero no tener pues estos indicadores de 1.000. Bueno, habría que compararse con otros países, ¿no? ¿Cómo estamos?
para ver que también estamos, pues no creo que estemos bien. ¿Sí? 1000 obras paralizadas a nivel nacional. Bueno, ¿y por qué es difícil implementar, conseguir calidad en las obras públicas? Vamos a ver acá. Este es un diagrama de causa-efecto. Los que han llevado una maestría o un MBA o algún posgrado en gestión pública, ven algunas herramientas para analizar problemas, ¿no? El diagrama de Chikawa, o el diagrama de causa-efecto, es una de ellas, donde tú colocas aquí en la cabeza el problema que quieres analizar, desmembrenar, ¿no? Descomponer, y colocas aquí en estos cuadrados los factores principales que influyen en ese problema, ¿no? Entonces, en el tema de eficiente calidad de las obras públicas tenemos los procesos constructivos, definitivamente con todo lo involucrado en el proceso constructivo. Tenemos los estudios técnicos, con todo lo relacionado a la elaboración del expediente técnico. Tenemos el sistema de contrataciones, con algunos vacíos legales, ¿cierto? Que estas obras terminan en arbitraje, que también influye. Y tenemos también la injerencia política en la gestión de las entidades. Entonces, cada uno de estos se descompone en una espina, ¿no? Como una variable. Entonces, basta que una variable de estas te salga mal para que se genere este problema, ¿no? Y eso que aquí he puesto las principales, hay muchas más. Entonces, es muy complejo tener una obra pública de calidad, justamente por la gran variabilidad que tenemos de indicadores, que todos ellos tendrían que cumplirse al 100%, ¿no? Estar así, ok, para que esto se desarrolle muy bien. Y esto es que sin alejarse del tema de corrupción también, que esto involucra a todo, ¿cierto? A cualquier área de estas está el tema de corrupción ahí. Es otro factor que se tiene que tener en cuenta. Y para evaluar calidad existe también lo que le llamamos el círculo de Deming. De repente ustedes habrán escuchado hablar de este señor Deming, que fue el creador de la calidad total. Un americano que estuvo en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, lo contrataron en Japón para que haga despegar a la economía japonesa, y después lo llamaron nuevamente a Estados Unidos. Entonces, en este círculo de Deming existen 4 cuadrantes, ¿ya? El primer cuadrante, que es lo relacionado a la planificación de una obra, ¿no? O sea, qué cosa hacer, cómo hacerlo, cuánto va a durar esa obra, cuánto va a costar. ¿Sí? Y aquí quisiera preguntarles a ustedes, de repente me responden por el chat, o por acá por el audio. No, voy a activar aquí el chat. En una obra pública, ¿quién es el que se encarga de planificar? ¿Quién es el que dice cómo se debe hacer, cuánto va a costar, cuánto va a durar? ¿Quién tendría este rol en una obra pública? A ver, por favor, necesito su participación para no hablar solamente yo. Por el micro, o si no por el chat también, que aquí lo estoy viendo. A ver, algún voluntario que dé su opinión. Bueno, para ver si están ahí, no vaya a ser que se hayan dormido y no los veo. Ese es el problema de las clases virtuales. A ver, algún voluntario, en su opinión, ¿quién crees que debe hacer esta labor? ¿Nadie se anima? ¿Nadie tiene opinión? A ver. Por ahí alguien activó su micro, creo. A ver, habrá que preguntarle al último que ingresado. A ver, ¿qué dice Oscar Meléndez? Medina. ¿Qué dices, Oscar? En tu opinión, ¿quién debería hacer esa función? ¿Está Oscar Meléndez? A ver si el moderador me ayuda por ahí. ¿Nadie? A ver, Oscar Meléndez. Ajá, Kevin, muy bien. Bueno, Oscar creo que se quedó dormido. Se iba a tomar desayuno, creo. Claro, el que realiza el expediente técnico, ¿no? Efectivamente. Entonces, el que planifica, ¿no? De alguna forma, ¿sí? ¿Es el proyectista o el consultor? Muy bien.
¿Sí? El proyectista o consultor. Él dice qué es lo que tiene que hacerse, cómo tiene que hacerse, con estas condiciones y todo lo demás. De ahí viene un segundo cuadrante. El segundo cuadrante es el que hace lo planificado. ¿No? Y nuevamente la pregunta, ¿quién haría lo planificado en el expediente? A ver. Lisette Vargas dice el contratista, Diego Castilla, Calisto, Diego Bazán, Diego Calisto, ¿no? También el contratista, efectivamente, ¿no? Él hace lo que el proyectista o el que planificó la obra dice lo que tiene que hacerse, el constructor. ¿Sí? La pregunta es, ¿se conoce entre... La pregunta es, ¿se conoce el contratista con el proyectista? No necesariamente. No, además, no tendrían por qué conocerse. ¿Sí? ¿Ha habido alguna coordinación entre el proyectista y el constructor? ¿Coordinaron estrechamente? Tampoco, ¿no? Porque el contratista vino después. ¿Y qué pasa si tenemos proyectistas que nunca han construido? Y no quiero ir en contra de nadie, pero tampoco quiero atacar a los jóvenes. A veces muchos jóvenes, ni bien salen de la universidad, entran a la etapa de diseño. Y eso creo que es un error que debe corregirse a través del Colegio de Ingenieros, a través de una normativa, donde haya una especie de carrera pública, ¿no? Un joven recién egresado de la universidad no puede ser diseñador. ¿Por qué? Porque no ha construido. Podría ser un buen calculista, tal vez sí, calculista, pero algo muy específico. Pero para hacer un expediente técnico no necesitas tener el know-how de haber construido ese proyecto, de haber estado en una obra, para que veas los problemas, porque si no vas a hacer sencillamente expedientes copiados y pegados, ¿no? Y ni sabes qué es lo que pasa en la obra pública y que el contratista vea cómo resuelve. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, inclusive la Contraloría comete un error a veces cuando convoca a, inclusive una vez me lo dijeron, ¿no? Cuando yo les preguntaba, ¿por qué convocan a gente joven? ¿Por qué no permiten que, no, es que los mayores ya son corruptos? Queremos gente joven que no esté contaminada. Se está juzgando a todos los ingenieros de esa manera, ¿no? No puede ser. Entonces, a veces la Contraloría observa cosas, ¿cierto? Los que han vivido este problema, de que son cosas pues, inauditas. ¿Cómo te puede observar eso, no? Te das cuenta ahí nomás, este chico no ha construido nunca nada. Entonces, no puede auditar un proyecto. No podría auditar un proyecto. ¿Sí? Bien. Bueno, acá un colega dice, pero si la modalidad de ejecución llave en mano sería diferente la situación. Claro, ¿no? Porque él hace el expediente y también hace la ejecución. Claro, esa es la excepción a la regla. ¿Sí? Ojo, la excepción a la regla. Pero aquí estamos hablando del 95-90% de las obras públicas. ¿Sería lo ideal de que el proyectista también sea el consultor? En mi opinión, sí, para evitar los vicios ocultos, ¿sí? Y para asegurar un buen producto. Sin embargo, ¿qué nos demuestra la realidad? Muchas obras que han sido llave en mano están igualitos en arbitraje, están paralizadas, abandonadas, entonces no funcionó el modelo. Ese es el problema en el Perú. Bien, el tercer cuadrante. ¿Quién verifica que las cosas pasen según lo planificado? ¿No? Ya la respuesta acá de madura. A ver, de todas maneras, una participación por ahí. Este es el tercer cuadrante. ¿Quién verifica que las obras pasen según lo planificado? Contraloría. Muy bien, el supervisor de obra, excelente, ¿no? Entonces, el supervisor de obra, efectivamente, o el inspector, ¿no? Bueno, mi opinión personal es que el inspector debería desaparecer del mapa. No que lo voten al ingeniero, ¿no? Algunos ingenieros que trabajan como inspector no lo van a tomar mal. La función no debería ser. ¿Por qué? No es porque no estén en capacidad intelectual, sino porque no están en capacidad logística de supervisar una obra que de 4 millones. Supervisan a veces obras de 20, 30 millones. O sea, ese tema del reglamento es letra muerta, en realidad. Entonces el inspector está muy limitado, no tiene logística, no tiene equipos topográficos, no tiene ni siquiera movilidad para irse a la obra. Entonces, no es así tan fácil como lo pone en el reglamento. Ya un inspector para salir del apuro. No es el problema. El problema es eso, que después las obras terminan mal. Pero bueno, no estamos en ese caso. Entonces, pregunto nuevamente, ¿el supervisor se conocerá con el proyectista? ¿No? Menos, peor todavía, ¿no? ¿Habrán coordinado el proyectista con el supervisor?
Ya, imagínense nuevamente si este proyectista no tiene experiencia. Bueno, el supervisor se conocerá con el contratista, bueno, para la firma de contrato tal vez, ¿no? Empieza todo muy bonito, el cevichito, la gaseosa, empieza con un matrimonio muy, muy armónico, y a las finales pues terminan arañándose y metiéndose cuchillazos por la espalda, ¿no es cierto? Entonces no hay una buena relación entre los tres. ¿Ya? Pero ahí no termina la cosa. Y para cerrar el cuadrante, esto se aplica, por si acaso, este es un círculo virtuoso que se aplica en toda la planificación de gestión de calidad de cualquier tipo de proceso. Una obra pública, privada, una fábrica, para cualquier cosa, porque eso a través de la norma ISO, ¿no? Se ha implementado, y la norma ISO es a nivel mundial para cualquier tipo de empresa, no solamente para construcción, sino para cualquiera. Entonces viene el cuadrante más interesante, que tiene que ver con la mejora continua. La pregunta es, ¿quién hace esta función? ¿Y cómo mejoramos la próxima vez? ¿Sí? O sea, ¿qué entidad del Estado, qué institución, qué funcionario público, qué profesional agarra y lo reúne a los tres? Lo reúne al proyectista, lo reúne al contratista y lo reúne al supervisor, lo sienta en una mesa después de que terminó la obra y le dice, oye, a ver, ¿qué cosa salió mal? ¿Por qué hiciste mal el expediente? ¿Qué fallaste? ¿Qué te equivocaste? Al contratista, ¿qué cosa estuvo mal? ¿No? ¿Por qué tuviste retrasos? Al supervisor, ¿por qué no advertiste esto? ¿Qué pasó? O sea, y esto, ¿sí? Este es un reuniones de trabajo, ¿no es cierto? Que te permiten actuar para mejorar la próxima vez. Ojo, que cómo mejoramos la próxima vez no es buscar culpables, ¿eh? La Contraloría lo que busca es buscar qué funcionario se equivocó para denunciarlo. Esa es su función. Y no es que sean malos lo de la Contraloría, esa es su función, como el Poder Judicial, ¿no? Detectar a un funcionario que hizo mal uso de sus funciones y cometió algún delito tal vez, o algo disfuncional, para denunciarlo. Pero la Contraloría no los puede reunir a los tres porque ni siquiera está facultada. No está en sus funciones eso. Ojo, aquí también hay un tema que debatir. La Contraloría no fue creada ni para revisar expedientes técnicos, ni para supervisar obras, ¿no es cierto? No fue creada para eso, ¿eh? Ojo con eso. Revisen la ley de creación de Contraloría, que poco a poco le han estado dando funciones adicionales y todo lo demás. Inclusive recién creo que el Tribunal Constitucional le enmendó la plana que no podría denunciar, o sea, la dejó en el aire. Que para mí, lógicamente, está mal, ¿no? Pero es el marco normativo que tenemos. Entonces la Contraloría no podría hacer esta función, ¿no? En realidad, a nivel nacional no hay nadie que haga esta función. Porque esta función no es un tema de coercitivo, esta función no es para meterte preso, para agarrarte el cuello, no. Esta función es para mejorar la próxima vez que se haga, por ejemplo, un proyecto vial. ¿Qué errores tuvieron todos los involucrados? ¿Y qué directiva saco para mejorar las obras públicas en este tema de planificar, ejecución y supervisión? La Contraloría no hace esta función. Es más, ni siquiera creo que debería ocurrirse hacer esto, podría ser, pero no lo hace. Entonces, no hay un organismo que haga eso. Por eso es que es complicadísimo, ¿sí?, implementar gestión de calidad en las obras públicas en forma masiva. Ojo, ¿eh? En forma masiva. Sin embargo, por ejemplo, una región, un municipio, sí podría sentarlos a los tres, porque el municipio los ha contratado a los tres, ¿no? Pero pasarían años, ¿no? Porque el proyectista ya no está en, no sé, está en Rusia, está viendo el mundial, está en otro lado. Pero al menos podría haber una entidad, y para los que trabajan en una entidad pública, yo creo que sí debería haber una entidad propia, perdón, una oficina de calidad, ¿no? Oficina de calidad de obras, que empiece a trabajar este tema. Y nada les impide, porque son independientes para crear algunas dependencias de algunos organismos, de algunas oficinas, ¿no? Un organismo que se encargue exclusivamente de esto. No, repito, con el ánimo de sancionar, meter multas, denunciar penalmente, no, sino con el ánimo de mejorar esto, ¿no? En realidad, como repito, los ingenieros somos muy buenos corrigiendo errores, ¿no? Y tengo 50 años de experiencia corrigiendo errores, y soy el mejor ingeniero del mundo.
pero no soy bueno evitando que esos errores se produzcan. Eso lo tendría que hacer esta área. Actualmente existe un vacío ahí, y inclusive en otras partes del mundo tampoco tienen estas áreas. En otros países no tienen esto. Esto funciona muy bien en el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado, digamos una fábrica, ¿no? Entonces tiene todo el know-how y tiene todo el don de mando, ¿no? Y tiene, porque en una fábrica tú le pagas a tus diseñadores, a los que construyen, a los que supervisan. Los sientas todos los días inclusive. Y conversan y mejoran y están en ese círculo virtuoso de la mejora continua. En algún momento, en algunos congresos que hemos dictado por ahí, en Lima, en alguna otra parte del país, hemos propuesto nosotros que lo que deberíamos tener es una Superintendencia Nacional de Obras Públicas. Superintendencia Nacional de Obras Públicas, acuérdense bien ese nombre, es un SUNOP, ¿no? Que absorba al OCE, porque el OCE en realidad no cumple su función, ¿no? Organismo supervisión, de supervisor no tiene nada, ¿no? De las contrataciones con el Estado, ¿no? Esto al final se ha convertido en un organismo burocrático que tramita cosas y a veces te dan la razón y a veces no, y a veces inclusive no se puede meter, ¿no? Y no resuelve nada. Entonces necesitamos un organismo supranacional que absorba el OCE, ¿no? Y que haga esta función, ¿no? Planificación, verificación, supervisión. No que ellos hagan las obras, no, sino que lo siente a los tres y empiecen a mejorar el sistema. Lógicamente esté facultado también, ¿no? En algún momento, para denunciar penalmente a un contratista, pues que si el peritaje lo demuestra, dejó abandonada la obra. Y dejar a la Contraloría para el tema funcional, nada más de funcionario público. Que ahí nomás tiene, imagínense, 1000 obras paralizadas. ¿Ustedes creen que la Contraloría se va a abastecer para revisar 1000 obras paralizadas? Si la Contraloría está viendo compras de canastas por el COVID, también está entrando ahí, ¿no? Eso más bien más su función es eso, el tema funcional. No, actualmente creo que hay algo de 30.000 funcionarios públicos denunciados por corrupción. Entonces ya la Contraloría rebasó su función, su capacidad, no puede. Ya no se abastece. Ya. Y encima le están dando obras públicas, encima le están dando la reconstrucción, ¿no? Y están contratando ingenieros jóvenes para que vayan a hacer esas supervisiones. Pues ahí yo creo que hay algo que mejorar. Pero bueno. Entonces, una de las formas de mejorar el sistema, ¿no? Lógicamente es a través de la implementación de la gestión de riesgos en los proyectos de obras públicas. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Bueno, en realidad hay varias propuestas, ¿eh? Es la propuesta 14 que en algún momento hicimos llegar al Ejecutivo. Y el tema de gestión de riesgos, así como se está viendo el enfoque actual, no es, digamos, lo ideal. ¿Por qué? Porque en el enfoque actual, básicamente, todo lo que es riesgos se lo trasladan a la etapa de ejecución de obra, acá, ¿no? Y el OCE, cuando sacó una directiva, prácticamente todo es relacionado con esto. No es más, se te piden el cuaderno de obra, que anotes al supervisor, que se verifique una vez a la semana, ¿no? El tema de riesgos. Pero en general, el riesgo, señores, tiene que evaluarse mucho antes, en diferentes etapas. No tenemos que esperar que la obra salga mal, o que el contratista esté ejecutando algo para recién ver hoy cómo lo corrijo. El riesgo, señores, tiene que evaluarse desde acá. Riesgos en la elaboración del expediente técnico. ¿Qué riesgos hay? Riesgos en el proceso de licitación. ¿Qué riesgos hay? Muchas obras tienen meses y años que no se licitan, no se terminan de licitar. ¿Por qué? Ustedes lo sabrán. Nadie evalúa los riesgos en una licitación. Nadie evalúa qué probabilidad hay de que una licitación se paralice, ¿no? Porque no hay un organismo que haga esto, pues. Entonces, esa área que yo les digo que debería crearse en cada entidad, que lo sienta el proyectista, al supervisor, ¿no? Inclusive al área de licitaciones, esa es la que debería estar evaluando estos riesgos. Riesgos a la elaboración del expediente técnico, ¿quién lo debería hacer? ¿El contratista lo va a hacer esto? ¿El residente? Por favor. ¿Quién debería evaluar los riesgos al proceso de licitación? ¿El alcalde? ¿El gerente? ¿No? ¿Quién evalúa los riesgos a la ejecución de obra? ¿Y quién evalúa los riesgos inclusive en la liquidación y recepción de obra? ¿Qué riesgos se podrían presentar en estas etapas? Ojo, que son diferentes, ¿eh? Son diferentes. Y muchos riesgos a veces son del expediente
pero los detecto cuando estoy ejecutando la obra, ¿y qué sentido tiene, no? Pues aquí hay muchas cosas que mejorar todavía. El Perú está en pañales en este tema de riesgos. Hay mucho que conversar, mucha casuística que ver. Miren, aquí más o menos esta es una lista de riesgos. Esto lo tengo también en Excel, que justamente lo que estoy diciéndoles, tratando de preparar algo. Estos son los riesgos sin COVID, le he llamado yo, porque ahí vienen los riesgos con COVID, ¿no? Por ejemplo, y alguno lo puede tomar también para su proyecto, ¿no? El riesgo del encarecimiento de un material a lo largo de la ejecución de proyectos. Puede haber un proyecto muy específico que tenga este problema. Ese es un evento. Otro, la falta de abastecimiento de un material también, y esto puede pasar en el COVID. Otro ya un poquito más puntual, por ejemplo, filtraciones de agua por rotura de tuberías, lo que les decía, ¿no? Existentes durante las excavaciones de zanjas para el alcantarillado, para una alcantarilla o para una red de desagüe, ¿no? Deficiente estabilidad del suelo por debajo de la cimentación, colapso de estructura de concreto recién vaciadas por un sismo moderado, ¿no? También se puede evaluar. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un sismo en tu zona? Tienes tu encofrado, imagínate que seas tan piña, que tienes tu encofrado así como el que vimos en el video, y estás vaciando y empieza un terremoto de grado 7, de grado 8. ¿Sí? Se te cayó el encofrado, ¿no es cierto? Y el concreto pues totalmente se desperdició, y viene el problema. ¿Culpa de quién? Contratista. La entidad te va a reconocer otra vez la partida, ¿no? Oye, si no te la he valorizado, ¿por qué te la voy a reconocer? Te va a decir el supervisor, ¿no? Formalmente no me la has entregado. Ni siquiera lo anotaste en el cuaderno de obra que has terminado la partida, porque recién le ibas a empezar. Entonces se viene un tema de un vacío legal ahí, ¿no? Vacío legal, no son muchos casos estos, por supuesto, porque no hay terremotos todos los días, pero sí es un evento que podría ocurrir, ¿ya? Otro evento, desabastecimiento de agregados, por ejemplo, el acceso a las canteras, esto sí, ¿no? Paralización de obra por presencia de lluvias, paralización de obras por hallazgo de restos arqueológicos, son eventos, paralización de obras por conflictos sociales, retraso en la ejecución de obra por no disponibilidad del terreno, la clásica, accidentes mortales, lo que habíamos visto, el riesgo es el evento es eso, que haya un accidente mortal, ese es un evento, ¿no? Otro evento, interrupción de la obra por reclamo de los vecinos, ¿no? Por el tránsito de maquinaria pesada también. Miren, otro evento, que ni siquiera, no, pero ¿por dónde va a pasar a veces no nos ponemos a pensar, ¿y por dónde va a pasar la maquinaria pesada? Ni siquiera lo tomamos en cuenta, ¿no? Y cuando cuando los vecinos empiezan a bloquear la carretera, y nos damos cuenta, oye, efectivamente está que le malogra sus viviendas porque pasa el rodillo, pasan los volquetes cargados, pasa la cama baja, pasa toda la maquinaria, la planta de asfalto, en fin. Entonces, hay un riesgo también ahí. Por eso es que cada uno de estos eventos tienen que evaluarse en forma individual, ¿no? Obra por obra. No puede haber aquí un copia y pega. No puede haber un copia y pega, ¿ya? Por ejemplo, colapso de viviendas de adobe por vibración del rodillo de la subrasante, también es todo el riesgo que ni idea lo ha tenido el contratista, el proyectista, ¿no? Y esto nos ha pasado de alguna manera, a tal punto que tuvimos que cuantificar, ¿no? ¿Cuántas viviendas podrían colapsar por el paso del rodillo? Imagínate esa investigación, ¿no? O sea, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, pues no hay metodología al ojo, ¿sí? Pero es un evento que podría pasar. Otro evento que por ahí también hemos tenido conocimiento, que en algún momento estaba haciendo las pruebas eléctricas, las pruebas electromecánicas de algunos equipos, y la luz no te puede faltar por nada. Sí o sí tienes que tener energía eléctrica. Y no tomaban las precauciones y hubo un apagón. No, hubo un apagón. Y te malogra lo que habías avanzado, te retrasa la obra, en fin, ¿no? Entonces es un listado bastante rápido de algunos riesgos adicionales que ustedes podrían tener. Y acá hay más, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo una central hidroeléctrica, un saneamiento, haciendo conducciones de agua, ¿no? Podría haber un desborde del río y que te inunde tus instalaciones, claro. ¿Es un riesgo probable? Sí, es un riesgo probable. ¿Qué probabilidad tiene? Bueno, habría que asignarlo. Esta es la clásica, demora en el pago de las valorizaciones, también es un riesgo, ¿no? Interferencia en la ejecución simultánea de otro tipo de proyecto que impide la construcción de ciertas partidas. Esto pasa sobre todo en pavimentos urbanos. Imagina que estás haciendo tu pavimento urbano,
¿no? Y como en el tiempo los proyectos se pueden cruzar y por ahí empiezan que están haciendo la conexión de gas, ¿sí? Entonces tú pavimentaste primero y después pasó el gas. Y si pavimento de concreto, a cortar concreto. Ya se genera el parche. La entidad ni enterada, pero no te va a recibir así la obra. Te peleas con el del gas y le dices, ¿sabes qué? Tienes que hacerme todo el paño. No, que a mí no me pagan para eso, a mí me pagan solamente para reponer lo que yo corto, y lo que yo corto te lo he cortado y te lo pongo encima. Es un riesgo. También hay esa posibilidad. ¿Sí? Presencia de altas temperaturas en determinados meses del año que disminuyan el rendimiento de algunas partidas. Ojo, hay que tener en cuenta esto. Así como puede haber altas temperaturas, estamos hablando de repente de 40 grados para arriba, ¿no? O también puede haber temperaturas bajas. Deficiente compactación de material de relleno en zanja de alcantarillado que podrían producir hundimiento, también es otro riesgo. Negación de algunos pobladores para dar pase en terreno de cultivos. Acceso libre a las canteras. Entonces, fíjense, si nosotros hiciéramos solamente un evento, un foro nacional de cuáles son todos los eventos que se han producido en una obra que les ha dado problemas, o sea, podríamos tener pues, un listado, no sé, de 1000 eventos. ¿No? De 1000 eventos, ¿no? De los más comunes y los más raros, los mucho raros, muy raros, ¿no? Y ustedes, si tienen más experiencia en obra, por ahí algún evento muy raro se les ha presentado, pero ese es un evento de riesgo, ¿no? Que hay que ponerlo en papel y empezar a cuantificar. Bien. Ahora, algunos riesgos adicionales por COVID. Bien. De repente alguno de ustedes tiene alguna obra ya ejecutada y está paralizada. Bueno, pues este es uno de los eventos que se pueden presentar, ¿no? Que no van a encontrar reemplazo para el ingeniero residente, los ingenieros especialistas, el ingeniero supervisor, que cumpla los mismos requisitos exigidos en las bases, ¿no? O el cambio va a ser un cambio temporal o definitivo, ¿sí? O en vez de la supervisión, como ya no hay, van a designar un inspector, ¿no? ¿Y por qué no vas a encontrar un ingeniero que cumpla las mismas características? Porque sabemos pues que el 90% de las obras están direccionadas. Entonces ya no vas a encontrar un residente que tenga ese doctorado, ¿no? Que tenga un doctorado en geotecnia para hacer biodigestores, ¿no? Que hay esos casos, ¿no? Que tenga un doctorado en estructuras para hacer un parque, un distrito. Porque así lo colocan, ¿no es cierto? Primer riesgo. Segundo riesgo, lo que ya le estábamos haciendo, ¿no? Si antes a veces era difícil encontrar un insumo, pues ahora va a ser mucho peor. Sobre todo si lo tienes que importar, traer de otras regiones o importar de otro país también, ¿no? Entonces tu obra se podría paralizar. Un insumo. Entonces tendrás que evaluar de todos tus insumos cuál es el que tiene más riesgo de escasear en la pandemia. O también en una obra de ejecución normal, ¿no? A veces te ponen insumos que no encuentras en el mercado. Y el contratista se ve, oye, ¿ahora qué hacemos? No hay. Bueno, pues anota el cuaderno de obra, ese es el riesgo, y pide una ampliación de plazo, ¿no? Pero muchas veces no te la dan. O si quieres cambiar de insumo, autorización al supervisor, el supervisor no te autoriza nada, arriba la entidad, proyectista, nunca contesta, regresas, le vuelves a preguntar al supervisor, sigue dando vueltas, sigue pasando el plazo y no te resuelven nada, ¿no? Porque están todos están atados de manos, se podrían decir. Y nadie quiere autorizar nada también por el miedo de que la Contraloría después viene y te denuncia. Esa es la verdad. Ahora actualmente en el sector público, ya nadie, señores, quiere firmar nada. Ya nadie, o sea, y hay tanto problema que a veces por querer solucionar las cosas terminas más bien perjudicándote y terminas denunciado. Entonces nadie quiere hacer esto. Y eso las entidades se están dando cuenta y están llamando a gente, a profesionales muy jóvenes, ¿no? Para que ocupen cargos altos, gerentes de infraestructura, de varias jefaturas. ¿Por qué? Porque para que firmen y autoricen y nada más y hagan todo. Y a veces los jóvenes no ven el problema. No ven el problema. Pero bueno. Lo que les decía, ¿no? Los insumos, ver cuál es el insumo que podría generarte más desabastecimiento y implementar algún plan para esto. Lo que mencionaban, ¿no? El tema de maquinaria. Pero ahora puede ser mucho más.
¿no es cierto?, por el acceso a los técnicos, ¿no? Podrían necesitar una maquinaria que necesite un repuesto, un mantenimiento, una calibración. A veces hay calibraciones que se hacen en Lima o en la capital de la región. Tienes que enviar el equipo, tienes que traerlo. Si no hay transporte, ¿cómo lo haces? Entonces, esto tendría que ustedes estar evaluándolo en su proyecto también, ¿no?, para reiniciar después del COVID. O también la dificultad para hacer algún ensayo, ¿no? De repente el proveedor igual no es de la zona, ¿no? Tienen que traer el equipo de Lima, desde una simple esclerometría hasta una viga Beckelman para ver las deflexiones, ¿no es cierto? Entonces, también podría ser un evento, ¿no?, que se pueda presentar. Bueno, las demoras en los pagos en las valorizaciones, ¿por qué? Porque si así nomás los pagos te demoran, ¿no es cierto?, y creo que te pueden deber hasta 2 valorizaciones, estas valorizaciones pasan por diferentes oficinas, ¿no es cierto? Tienen el visto bueno de diferentes oficinas. Y estas oficinas tienen que poner su sello al cheque, ¿no?, al chequemán su sello, su visto bueno. Por aquí pasa por logística, abastecimiento, tesorería, contabilidad, gerencia, alcaldía, gobierno regional, ¿no? Entonces, ¿qué implica ese tema del COVID? De que para que esto funcione bien, todas las entidades tienen que trabajar prácticamente al 80 o 100%. No solamente se trata de aperturar una obra, ¿no? La municipalidad, el que te contrata, también tiene que estar trabajando. Porque si no, ¿cómo sigue el trámite tu valorización? O se va a quedar estancada y sencillamente no te van a pagar. Salvo que hayan algunas flexibilidades, ¿no? Pero no creo. O sea, esto sigue igualito. Sigue igual. Otro riesgo es la disminución de los rendimientos. Otro evento que se puede presentar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya necesitas un mayor espaciamiento. Una cosa es la topografía que trabaja el topógrafo solo, con el portamira. Otra cosa es partidas, donde tienes 2 obreros, partidas donde tienes 3 obreros, donde tienes 4 obreros, o donde tienes de repente 8 obreros, ¿no? Partidas donde hay mucha concentración de personas. Entonces hay un riesgo mayor al contagio, sí o sí, por supuesto. Entonces, ¿eso qué te va a generar? Probablemente no en todas. Tendrás que evaluar en qué partidas, ¿no? Para eso está tu experiencia, ¿no? En qué partidas se produce una disminución de rendimiento. Y para esto no hay nada que haya dictaminado el OCE. Lo está dejando a libre albedrío de que el contratista tenga que justificar, pero eso significaría modificar el presupuesto. Eso significaría modificar el contrato, modificar el plazo. Entonces no hay nada sobre eso. Miren las partidas masivas que son las de vaciado de concreto, ¿no? 8 operarios, 10 operarios muy pegados, a pesar de que es concreto premezclado, ¿no? Por las losas que tienes muy grandes, ¿no? Lógicamente podrán hacerlo con trompos, si son áreas pequeñas, ¿no? O vaciar de paño en paño, ¿no? Menos gente, pero baja tu rendimiento. Entonces, estas cositas tienes que evaluarlas. Tienes que evaluarlas muy objetivamente, muy fríamente, para ver cuál es el impacto que te puede producir, ¿no? Y bueno, y lógicamente el uso de EPPs. Si antes no queríamos dar los trajes blancos para el vaciado de concreto, pues ahora estamos más obligados como contratistas a dar esto, los respiradores, la mascarilla, los cascos con las caretas y todo lo demás, ¿eh? Pues aquí viene el problema, porque un compañero de ustedes mencionó, hablaba de la calidad de los EPP, ¿no? Si así como estamos, muchos dueños de empresas, ¿no?, sufren para darle EPPs a los trabajadores, más aún cuando no se los pagan, no está en los gastos generales o en el costo directo del proyecto. Sufren. Y le dan EPPs de mala calidad, ¿no? Guantes que se rompen a los 2 días. Ya sabemos el tema de botas que se abren a la semana, ¿no?, y no sirven. Entonces, imagínense cómo van a ser los EPPs por el tema de bioseguridad. Cómo se dan las mascarillas, que hay que estar cambiándolas cada 2 o 3 días, esas descartables, ¿no? Las caretas de protección, el costo de las pruebas moleculares o las pruebas rápidas que le llaman. ¿Quién asume eso? ¿No? Hay que estar haciéndole todos los días a los trabajadores cada vez que entran a trabajar. ¿Cómo mitigamos esa situación? ¿No? Y bueno, no es lo mismo pues una cuadrilla para derrames, ¿sí?, puertas, ventanas, o para solaquear alcantarillas, ¿sí?,
que cuadrillas donde tienes que hacer vaciados de concreto con participación masiva de personal. Entonces se tienen que evaluar, son escenarios totalmente diferentes. Entonces, al haber una redistribución de cuadrillas, podría haber, no siempre, nuevos rendimientos, ¿no? Porque tú también los podrías espaciar más, ¿no? Ya sabes que no están juntos, excavación de zanjas, ya. En el caso de carreteras, de repente no es mucho, en lo que es movimiento de tierras, porque el mayor costo es maquinaria, pero sí en obras de concreto, por ejemplo. En obras de concreto, a ver, ¿en qué otra partida podría haber concentración de personas en carreteras? No hay mucho. Creo que las obras de concreto, badenes, alcantarillas, señalización no tanto, movimiento. Ah, y bueno, perdón, carpeta asfáltica, pues. Carpeta asfáltica tienen, los rastreros están unos con otros. Entonces, ¿cómo los dejo más espaciados? No puedo, porque los dejo más espaciados, no me rinden y la mezcla se enfría. ¿Cierto? Entonces involucraría tener mucho más que ver la temperatura, ¿no? O tener una pavimentadora que ya no te ponga el fino, mejor dicho, que no necesites poner el fino encima. Ese es una mala práctica, que creo que en el Perú nomás se hace, ponerle ese famoso fino encima de la carpeta asfáltica, disque para tratar las impurezas de la superficie, cuando científicamente eso ni siquiera está demostrado. Y más bien, ¿qué haces ahí? Pierdes temperatura. La gradiente de temperatura baja por darle, se acaba, o sea, de alguna forma mejoras el acabado, pero le matas la densidad a la mezcla. Le matas. Así de simple. Para mí no debería usarse. En todo caso, consíguete una esparcidora que tenga una plancha muy buena y te lo deje muy bonita la superficie. O cambia tu diseño de mezclas para que no tenga tanto grueso y tenga más fino. Lo puedes hacer. Bien. Entonces, les decía, este tema va a generar un nuevo costo y habrá un nuevo presupuesto, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Y quién te lo va a aprobar? Tendrá que haber una adenda al contrato. Ahora, el tema es que esto demora, ¿no es cierto? Esto demora, no te lo van a hacer de la noche a la mañana. Entonces tú tendrás que reiniciar la obra y después presentar una reformulación. ¿Y qué pasa si no te la aceptan, la reformulación? Bueno, paralizas, ¿sí? Nuevamente iría a arbitraje. O sea, si tenemos 1000 obras paralizadas, pienso yo, esa es mi hipótesis, si reanudamos las obras sin tener todas estas cosas en cuenta, podríamos tener mucho más obras paralizadas. Pero bueno, cada uno tendrá que tomar su decisión, ¿no? Podría haber un riesgo de este tipo también, digo yo, porque en el caso de que se haya presentado un vicio oculto, ¿no? O sea, que todo estaba muy bien y a pesar de que tú tenías el CIRA, bueno, encontraste esto. Entonces, la complejidad para conseguir un arqueólogo, si hay disponible para que viaje, también. Bueno, esta es otra probabilidad también, esto ya es un tema ya interno, digamos, la posibilidad de que uno de los consorciados desista de la obra. Y digo, no, ¿sabes qué? Yo no voy, compadre. Disolvemos el contrato. ¿Y eso cómo se hace, no? Porque ya firmaron un contrato con la entidad. ¿Y cómo es si la empresa ya no quiere participar? Bueno, los que son más especialistas en la parte legal, de repente tendrán la respuesta, ¿no? Lógicamente son condiciones, eventos de repente poco probables, pero sí podrían darse el caso en algún momento, ¿no? Y al final abandonan la obra, pues uno de los consorciados abandona la obra, ¿no? Lo que hablábamos también, hay un riesgo de rechazo a la población, también, porque la población al saber que todavía la curva de contagio no ha bajado, de repente podría rechazar que haya gente extraña pasando por las puertas de sus casas, ¿no? Básicamente esto pasa más en saneamiento, en pistas y veredas, ¿no es cierto? O el temor al contagio. ¿No? Miren ahí esas fotografías, la clásica, ¿no? Empiezan a construir algo y todas las familias se ponen ahí a ver qué es lo que está pasando, ¿no? En pistas y veredas también pasa lo mismo, ¿no? Mucha concentración de personas, porque estás en la vía urbana. Bueno, entonces el riesgo de contagio, que ese es el evento principal que hemos identificado, también tendrá que evaluarse, ¿sí? Si ese riesgo se va a presentar durante el trabajo productivo,
¿no? O sea, durante las partidas que ejecutas obras, ¿no? O se va a presentar en las instalaciones higiénicas, por ejemplo. Pues hay que reformular esto de las instalaciones higiénicas. O se va a presentar durante la alimentación, en campamento, ¿no? O se va a presentar en el hogar de la persona, del obrero, y eso tú no lo puedes controlar. O se va a presentar durante los traslados, o se puede presentar en algunas operaciones logísticas externas. Contacto con ferreterías, proveedores, contacto con la municipalidad, ¿no? Entonces hay varios escenarios, ¿no? Que son susceptibles a que exista un riesgo de contagio, ¿no? Y hay un tema también, la resistencia al cambio de los nuevos protocolos de bioseguridad, ¿no? O sea, una cosa es, digamos que un obrero, a ver, perdón, adelantar un poco, ¿no? Una cosa es que un ingeniero esté acostumbrado a usar una mascarilla, ¿no? Tu asistente, tu mascarilla, porque tú no haces ningún esfuerzo físico, ¿no? Tu esfuerzo es más intelectual, ¿no es cierto? Y probablemente la mascarilla sí la puedas tener usada durante 4 o 5 horas sin ningún problema. Pero podríamos decir lo mismo para los obreros que tienen que cargar peso, que tienen que excavar zanjas, ¿no? O que tienen que cortar acero, y están en constante desgaste físico, ¿no? Estas mascarillas, probablemente, las N95, las que tienen respirador, no te aguantan. No sé si ustedes habrán usado ya, bueno, yo tengo una mascarilla, la N95 con respirador, y subo las escaleras a un 5.º piso y no te da el aire. No te da. Tienes que sacártela, ¿no? O optamos por mascarillas de tela o por estos respiradores ya mucho más sofisticados, ¿no? Con filtros a los costados. Pero habría que ver hasta qué punto los obreros van a poder usar esta mascarilla. Ahora, ¿esto cuesta o no cuesta? Bueno, esto cuesta 1 y esto cuesta de repente 100, no sé. ¿No es cierto? Entonces, esto también tiene que estar evaluando. Y aquí es donde decía yo que los contratistas, pues, que no están acostumbrados a dar EPP, ¿tú crees que van a querer invertir en este tipo de EPPs? ¿O les darán solamente estas de telita nomás que compran al por mayor con su elástico y ya está, y se acabó el asunto? Pues esas cositas se tienen que evaluar, ¿no? Para evitar ¿qué? El contagio, pues, que es tu riesgo potencial, ¿cierto? Entonces, en algunos proyectos, lo que han optado es por esto, y me parece que es lo correcto, ¿no? Uso de estas caretas con casco, ¿sí? Y una mascarilla de tela, que inclusive podría ser hasta lavable, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sí te protege prácticamente de un contagio que nadie, pues, te pueda infectar. En todo caso, uno que llega contagiado se contagiará él solo nomás y se quedará ahí, ¿no? Pero hay que ver también el tema de las herramientas, por ejemplo, ¿no? Por ahí comentaban de que las herramientas tienen que ser de uso personal. Entonces, una persona solamente puede usar un pico, su palana, no hay intercambio de herramientas, ojo con eso. Muchos obreros inclusive no quieren usar guantes, tampoco. Entonces hay que etiquetarlas, hay que pensar en esto también, cómo podemos evitar contagios cuando compartan las herramientas. Aquí está el tema de los baños, lo que les decía, ¿sí? Y los comedores ya no van a ser así, ¿no? Entonces tu comedor tendrás que ampliarlo, el doble. Por ahí están sugiriendo que sean por turnos los proyectos, ¿no? O sea, doble turno, para disminuir la cantidad de gente. Bueno, podría ser, pero un doble turno te genera más gastos generales también, ojo. Entonces, fíjense, todo esto tiene que cuantificarse. Y lo tendrá que hacer el ingeniero residente, ¿no? Y tendrá que aprobarle el supervisor, y tendrán que pedir a la entidad, ¿sabes qué? Págame esto de acá, pues. Si no, ¿cómo reinicio? Pero aquí te están diciendo que tienes que reiniciar y después solicitas tu ampliación y tus adicionales. Y si no te las apruebas, en fin. Bueno, esto están haciendo en otros países. Vamos a ver este videito también. Es en Colombia, me parece, a ver. Sí, Colombia.
Miren, todos sus protocolos. Este es otro video, también en Colombia. ¿Sí? A ver, bueno, este video lo voy a pasar. Este es también de Bogotá. Bueno, aquí en el Perú ya se han aprobado algunos protocolos, ¿no es cierto? Si no han tenido oportunidad de verlos, están en internet. Para el tema de vivienda y construcción, para transportes también, tiene lo propio. Donde hay protocolos para varios tipos de actividades, ¿no? Para trabajos de mantenimiento, conservación, para consultorías, en fin. Inclusive hay muchos cursos de capacitación sobre esto. Están lanzando el Colegio de Ingenieros o algunos institutos particulares. Hay bastante de este material, ¿no? Es el tema de moda ahorita, el tema del COVID, cómo empezamos. Pero el enfoque que yo les he dado, nadie lo está planteando, ¿no? Todos hablan de protocolos, muy bonito, todo muy romántico, tienes que hacer esto, hacer este documento. Pero que yo les he dicho, ese es el principal riesgo. Porque este curso es de riesgos, ¿no? Nuevamente, yo me estoy convirtiendo en don pésimo, para que ustedes también actúen de esa forma y vean lo peor que puede pasar y tratar de implementar algún plan de respuesta, ¿ya? Bien, entonces el análisis, la identificación de riesgos es eso, ¿no? Es un listado de todos los riesgos o los eventos, ¿sí? Lo que pasa es que riesgo ya, mejor dicho, cuando un evento tú le das la probabilidad y le das el impacto, ya se convierte en riesgo. ¿Ya? Así más o menos es para que entiendan el concepto. El riesgo es el evento por el impacto, ¿no? y la probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Entonces, esa es la identificación de los riesgos. Ahora viene el análisis cualitativo. Y justamente el análisis cualitativo, ¿qué significa? En que ustedes tienen que definir cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y cuál es el impacto que te puede generar hasta encontrar el nivel de riesgo. Ese es el análisis cualitativo. Entonces veamos algunas consideraciones, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que el análisis cualitativo, bueno, el análisis de riesgo tiene que ser por personas que conozcan, y lo que buscamos es disminuir el nivel de incertidumbre, ¿no? Y concentrarnos en los riesgos de alta prioridad, ¿no? Acuérdense del meteorito, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que caiga un meteorito y que le pueda causar daño a tu edificación? Bueno, ¿no? Entonces aquí lo que decía, se asignan dos indicadores, la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto. ¿Ya? Los riesgos con mayor probabilidad y ocurrencia son derivados hacia los siguientes procesos, ya sea para establecer un plan de contingencia. O sea, los riesgos que me salen con un alto indicador, solamente me preocupo de ellos. Los riesgos que están por debajo, ya solamente los chequeo de costadito nomás, pero no invierto tanto dinero en eso, ¿no? Y como siempre les he dicho, hay que evaluar el impacto en el costo, el alcance, el plazo y la calidad. Bien. La escala de ocurrencia, o sea, la probabilidad de ocurrencia, ya está normado esto, está entre 10 y 90%. O sea, entre 0.1 y 0.9, así está. Entre 0.1 y 0.9. Y la magnitud del impacto está entre 0.05 y 0.80. Esto lo maneja muy bien también la guía del PMBOK, ¿no? Entonces yo tengo que definir entre estas dos escalas. La pregunta es, oye, ¿cómo defino eso? ¿No? No hay una metodología estándar, ojo, para todos los riesgos.
Cada nivel de riesgo tendrá su propio criterio de qué probabilidad de ocurrencia tiene. O sea, el OCE nunca tampoco te va a decir esto, ¿no? Salvo que estandarice tanto, pero ni siquiera los términos de referencia están estandarizados al 100%, ¿no? Y esto pues, va a ser peor. O sea, esto va a quedar todavía a la libre sapiencia del experto que hace esta evaluación de riesgos. Entonces veamos. Esa es la probabilidad de ocurrencia. Nos dijimos de 0,10 a 0,90. 0,90 si es muy alta y 0,10 si es muy baja. Entonces aquí también el OCE, para no hacerse problemas, la guía del PMBOK también, ¿sabes qué? Definamos 5 categorías nada más, ¿no? Muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. El tema es quién define cuál es cuál, ¿no? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el riesgo dice, interrupción de acceso a la cantera por presencia de lluvias. Si eso ustedes estuvieran evaluando en su proyecto, ¿estarían en condiciones de decirme qué probabilidad hay de que esto ocurra? ¿Muy baja o muy alta? Va a depender lógicamente de la temporada, ¿no? Pero hay zonas donde llueve todo el año, selva baja, llueve todo el año, ¿no es cierto? Entonces, pero el riesgo está acá, y yo tengo que materializarlo a través de un indicador, ¿sí? Entonces, el OCE, más o menos para tratar de dar alguna idea de cómo podría ser una metodología que tú implementes internamente, que es válida solamente para tu proyecto. Esta no es una metodología que sea válida para todos los proyectos. Dijo lo siguiente, ¿no? Para este ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Considera que es una probabilidad muy alta cuando en los últimos 5 años, ¿sí?, en febrero y marzo, se superó los 100 mililitros de precipitación siempre. Ya te está dando un valor, ¿no? O sea, si entre febrero y marzo, en la zona del proyecto, en los últimos 5 años, siempre se superó los 100 milímetros de precipitación. Acuérdense que un milímetro de precipitación es 1 litro de agua en 1 metro cuadrado, ¿no es cierto? Muy bien. Y así hay toda una escala. ¿Y qué cosa sería muy baja? Si que en los últimos 5 años, en febrero y marzo, nunca se superó los 100 mililitros. Entonces aquí te da algún derrotero, ¿no? En función a datos que tú puedes encontrar en el CENAMI, poder determinar cuál es tu probabilidad de ocurrencia. Esto es por dar un ejemplo, ¿eh? Por dar un ejemplo. Pero tú, con la sapiencia que tienes, directamente podrías asignarle una probabilidad. Directamente. Y eso es lo que pasa en la ciencia de los riesgos, ¿no? Las aseguradoras se basan en estadísticas, ¿no? O sea, ¿cuántos accidentes de tránsito han habido en autos, no sé, en automóviles? Entonces tienen data. ¿Cuántos accidentes hay en moto? Tienen data. ¿Cuántos accidentes hay en combis? Tienen data. Y en base a eso, calculan la probabilidad de que se vuelva a ocurrir nuevamente. El caso de obras públicas, esto es nuevo, señores. No hay data. No hay data de nada. La única data que tenemos es las obras paralizadas, ¿no? Cantidad ahí. No hay. ¿Y por qué? Nuevamente insisto, porque no hay un ente rector. Nadie hace nada. Ministerio de Vivienda no lo va a hacer, tiene sus problemas, sus proyectos. MEF tampoco, transportes tampoco. En todos los casos lo hará para su sector, pero no lo harán en forma integral, ¿ya? Entonces, este es el segundo, digamos, reto. Que al riesgo, al evento que tú has identificado, dale una probabilidad de ocurrencia. De 0,10, 0,30, 0,50 o 0,70 o 0,90. 90% de probabilidad, 10% de probabilidad. Bien. Y aquí está. El segundo ítem es el impacto. Acuérdense que el impacto dijimos que era de 0,05 a 0,80. Ahí está, ¿no? Entonces también, ¿cómo mido el impacto? Entonces también el OCE en la guía que tiene, porque esta está copia tal cual de la guía del OCE, ¿eh? Que también lo pueden descargar ustedes de internet. Entonces el OCE dice, muy bien, vamos a ver cuál sería el impacto para el mismo evento. Entonces, ¿qué dice?
dicen, ellos mismos se plantean, ¿no? Como ejemplo. Dice, el impacto sería muy bajo si es que esa lluvia que se produce, ¿sí?, hace que puedas trasladar solamente entre 95 y 100 toneladas por día. ¿No? Entonces, si se presenta esto, tu impacto es muy bajo. ¿Ya? ¿Y cuándo sería un impacto muy alto? Cuando te permita trasladar menos de 80 toneladas por día. ¿Sí? Entonces, el problema de esto es de que para que tú determines esta escala, ni siquiera estás en la etapa de construcción, ¿no? Porque esto podría ser inclusive a nivel del expediente técnico. Entonces, el expediente técnico, el proyectista, ¿cómo va a definir? Hoy puedo trasladar 95 y 100 o 80 si ni siquiera estoy ejecutando la obra, ¿no? O tendría que basarme en los volquetes que voy a usar, en el acceso que voy a usar para llegar a la cantera y para poder llevar material. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, lo que quiere dar a entender el OCE es de que tú podrías hacer una metodología, podrías hacer un rango que te permita ayudar a ti a definir cuál es el impacto en la obra, ¿no? Y en base a ese impacto, definir un porcentaje. Muy alto, 0.80, o muy bajo, 0.05. O sea, este es un ejemplo general que se puede aplicar a todo. Bien. Esto es lo que dice el OCE. ¿Qué dice la guía del PMBOK? Inclusive recién creo que le han cambiado la versión 2017, le han cambiado este cuadro, pero este cuadro me parece que es el más adecuado porque abarca todo. Entonces aquí el PMBOK hizo un cuadro de doble entrada. Muy, muy interesante, ¿no? Aquí abajo estaban los objetivos del proyecto, ¿no? En cuanto al costo, al plazo, alcance y calidad, y en la parte de arriba está el impacto. Entonces tú querías evaluar, por ejemplo, si tú detectas que un riesgo te va a afectar al costo de la obra, te va a generar adicionales. Muy bien, entonces tú vienes a esta columna, a esta fila y dices, ¿qué adicional me podrá generar? ¿Sí? ¿Aumentará el costo de 10 a 20%? ¿Será menor a 10? ¿De 20 a 40 o mayor a 40? En función de lo que tú determines, en función de lo que tú determines acá, escogerás el nivel del impacto. Por ejemplo, acá el costo de 10 a 20. Entonces será moderado, tu impacto es 0.20. Esa es la guía del PMBOK, ¿no? Eso no lo estoy inventando yo. Ahora, ¿por qué el PMBOK sacó 10, 20, 40, mayor 40? Bueno, ahí sí desconozco. Tendrán su estadística a nivel mundial, porque ojo que el PMBOK es una guía mundial. Igual sería para el plazo. Si ese evento te va a producir una ampliación del plazo entre el 5 y 10%, será moderado. Pero si te produce una ampliación del plazo del 20%, será alto. Lo mismo ocurre para el alcance, lo mismo ocurre para la calidad. ¿Sí? Entonces, es un cuadrito un poquito más completo que te da cierta guía, ¿no? Por eso el PMBOK es una guía, ¿no? Para que tú puedas decidir y tener un mejor elemento de juicio para poder determinar el impacto de ese evento que se puede haber presentado, ¿no? Entonces, en ese cuadrito, ¿no? En este cuadrito vemos un resumen de lo anterior. Si yo multiplico, ¿no?, digamos, todas las probabilidades de ocurrencia por todos los impactos posibles, puedo obtener este cuadro, ¿no? Acá está. Acá están los impactos y aquí están las probabilidades. Para cada evento, uno por uno, ¿no? Uno por uno. Entonces, si multiplicas los dos, te sale esto. Si cae en una zona verde, ¿sí?, se podría decir que es un riesgo que no presenta mayor importancia. Por lo tanto, chequéalo nomás de reojo y nada más. Si el riesgo está en la zona amarilla, ¿no?, y hay que tener cuidado, ¿cierto? Hay que tener de repente un plan ya de contingencia. Pero si el riesgo cae en una zona roja, ni hablar. Toda tu inversión tiene que estar ahí para asegurarte que esto no se presente.
Y eso también está resumido acá. Si es muy bajo, dice desatender, ¿no? Pero monitorear. Si es moderado, hacer un seguimiento. Pero si es muy alto, planificar respuesta obligatoriamente. Entonces, en un proyecto, tú vas a tener un listado de riesgos, de eventos que se pueden presentar. Cada evento tendrá que tener su propia clasificación de nivel de riesgo. Bajo, ¿no? Los verdes, moderado, o rojos, los altos. ¿Ya? Y esa es la segunda parte, ¿no? Y aquí también vamos a, de repente en el tema del break, vamos a continuar nomás, nos hemos corrido. Y mientras están en break, ustedes, ¿qué van a hacer? Ya habían identificado los riesgos, las causas y los impactos, ahora van a identificar o van a proponer la probabilidad de ocurrencia, el impacto, el P por I es el nivel de riesgo, ¿sí? Y bueno, la prioridad de riesgo sale con esto, con este cuadrito de acá. Esta es la prioridad de riesgo, bajo, moderado, muy alto, o lo pueden poner en color, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Y el dueño del riesgo. Aquí viene la pelea. ¿Quién es el dueño que debería administrar ese riesgo? Y pueden haber varios, dije, ¿no? Podría ser el proyectista, podría ser la entidad, contratista, supervisor. ¿Ya? Y a veces hay una línea muy delgada, porque uno dice, no, este riesgo es de la entidad. Otro dice, no, es de proyectista. O dice contratista, supervisor. Entonces eso siempre va a estar en discusión. Va a depender del enfoque que le quieras dar al riesgo. ¿Ya? Y después hacemos el análisis cuantitativo. Ojo, que estamos en el análisis cualitativo. ¿Y por qué es cualitativo? Porque tú en base de forma subjetiva pero muy objetiva, estás asignando probabilidades de ocurrencia y estás asignando impactos en función a esta escala. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado los riesgos, viene la planificación de respuestas. Y también aquí se requiere mucha experiencia de parte de los involucrados, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta acá? Las respuestas, en todo caso, hay que seleccionar cuáles son las estrategias, ¿no? Y acciones a seguir para dar respuesta al riesgo identificado. Bueno, ya identifiqué el riesgo, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo me protejo? Y acá hay dos niveles de una forma de intervención. Y lógicamente debo empezar a priorizar los riesgos que tienen un mayor nivel, ¿no? Que son prioridad los que están en rojo. A eso sí tengo que darles un poquito más de tiempo para poder detallarlos correctamente. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos con los riesgos? Los riesgos yo los puedo mitigar, ¿sí? Mitigar significa disminuir, ¿no? Disminuir. Esa es mitigación, ¿ya? Disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Los puedo evitar, los riesgos también, ¿sí? Los puedo transferir o los puedo aceptar. Este tema de aceptar es la peor condición. O sea, yo acepto el riesgo, digo, ¿sabes qué? No puedo planificar nada. Ya veremos lo que pasa en el caso que se presente. Eso es aceptar, ¿ya? Entonces veamos una descripción rápida. En lo que es mitigar, está acá, ¿no? Directamente. ¿Cómo reduzco la probabilidad de ocurrencia? Ojo con eso, ¿eh? Si ustedes han dicho que ese riesgo tiene una probabilidad de un 50% de ocurrencia, bueno, con alguna estrategia de mitigación, yo tengo que reducir esa probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Pues tendrás que plantear, bueno, ¿cómo la reduzco? ¿Qué planteo? Para reducir la probabilidad de ocurrencia. Hay riesgos de repente donde no se puede reducir la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, que caiga un meteorito. ¿Cómo reduzco la probabilidad de ocurrencia? Bueno, podríamos pensar en naves espaciales, misiles intergalácticos, ¿no? Entonces, para que no ocurra ya en la Tierra, ¿sí? No ocurra arriba. Entonces, disminuyo la probabilidad de ocurrencia en la Tierra. Podría ser.
La segunda opción es evitar el riesgo, ¿sí? O sea, ¿cómo elimino? Es eliminar la amenaza, ¿no? Para proteger al proyecto del impacto de ese riesgo, ¿no? Hay riesgos que se podrían evitar, sí, pero generalmente la mayoría, sobre todo en obras públicas, van a estar ahí, ¿no? Pero evitar es eliminar la amenaza. Entonces, tengo el riesgo y con este plan de contingencia elimino la amenaza por completo, al 100%, o sea, desaparece el riesgo, cero riesgo. Ya, habría que pensar si una partida o un riesgo puede tener esta clasificación de que yo evito el riesgo en su totalidad. Bueno, a ver. Estas diapositivas se las voy a enviar a los organizadores para que se las envíen por correo. Son bastantes diapositivas. Tengo que convertirlas a PDF porque son como 400 megas, creo, con todo y videos. La tercera opción que yo tengo es transferir el riesgo. Y esto lo maneja muy bien las aseguradoras externas, ¿no? Yo traslado el riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de gestionar su respuesta, ¿no? Por ejemplo, la contratación de un seguro. Es la mejor forma de limpiarse los riesgos. Siempre y cuando esté bien canalizado, ya de alguna forma el contratista, si bien es cierto, no le va a costar, ¿sí? Pero él ante la entidad sigue siendo responsable del riesgo, pero yo le traslado el tema del costo a otra persona. Y esto funciona muy bien con los seguros, ¿no? No todo, lógicamente, se puede transferir, ¿no? Le damos a una tercera persona la responsabilidad de gestionar ese riesgo. Y aquí lo que yo decía, imagínense que todo lo que son riesgos de ejecución de obras se los transfiera yo al sector privado, ¿no? ¿Se imaginan bueno, el boom que sería eso, pero también el problema y el escándalo que sería eso, de que ya las entidades no participarían en nada, ¿no? En la revisión, ni siquiera en la supervisión de la obra. Entonces el privado es el que tendría que asumir eso. El privado vería cuál es su mejor supervisor para que supervise tu carretera, ¿no? El privado sería cuál va a ser el mejor evaluador que te evalúe tu proyecto. ¿Por qué? Porque se está jugando su pellejo. Bueno, su pellejo entre comillas, lo que se está jugando son millones de dólares que le va a tener que pagar al Estado en el caso de que la obra termine mal. Entonces, podría ser, no sé, a futuro, un proyecto de ley. Entonces, eliminamos de repente la corrupción, ya no hay coimas, porque las aseguradoras va a ser bien difícil, no te digo que imposible, pero mínimo, que tú vayas a coimear para que te aprueben así nomás un expediente, o para que te aprueben una ejecución de una obra si que no has cumplido todos los protocolos de calidad. Olvídate. O sea, muchísimo de repente protestaría, sería un caos, ¿no? Pero bueno, cuando los problemas son muy graves, se necesitan medidas también drásticas, ¿no? Y muy, muy ingeniosas. Bueno, eso se llama transferir. Y el otro es aceptar el riesgo, ¿sí? Significa reconocerlo, no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se presente, y se enfrentarán según se vayan presentando, ¿no? Pero esto yo creo que estamos en este nivel, ¿no? Todos los riesgos, como lo desconocemos, los estamos aceptando, pero el problema es que no hay ningún presupuesto tampoco para eso, ¿no? Y tenemos que estar pidiendo los adicionales, ampliaciones de plazo, mayores gastos, que me paguen, que sí, que no, y arbitrajes y que no me hacen caso, ¿no? Bueno, entonces, dentro de las estrategias tenemos dos tipos. Hemos dicho estrategias, ¿sí?, como plan de respuesta. Ya identifiqué el riesgo. Muy bien, ahora, ¿qué estrategia propongo? Y aquí hay dos niveles. También van en esa matriz. La estrategia de mitigación, ¿ya?, y la estrategia de contingencia. Son dos. Podría ser ambas o podría ser una de las dos también. Entonces veamos este ejemplo. Dice, son las acciones propuestas para reducir nuevamente la probabilidad de ocurrencia, ¿ya?, antes de que se produzca. Para reducir la probabilidad de ocurrencia, para producir la probabilidad de que se produzca ese daño, ¿ya? Por ejemplo, hay un riesgo de colapso de edificaciones antiguas colindantes al proyecto por efecto de excavaciones profundas. ¿Es un riesgo o no es un riesgo? ¿Es un evento o no es un evento que puede suceder, ¿no? El colapso, ¿sí?, de edificaciones, bueno, antiguas o nuevas inclusive, ¿no?, colindantes a un proyecto de edificación.
En el caso de una carretera, ya lo habíamos mencionado, el colapso de las edificaciones, ¿no?, que están muy cerca, ¿sí?, del ancho de la calzada para una carretera cuando yo haga su proceso de densificación del suelo o compactación. Entonces hay un riesgo ahí. Entonces, la medida de mitigación es cómo yo disminuyo la probabilidad de que esto suceda. Cómo yo disminuyo la probabilidad de que las casas se vayan a caer. Cómo disminuyo la probabilidad de que este muro colapse cuando esté haciéndose las excavaciones. Y eso también debería ser un punto de evaluar del proyectista. Del proyectista, porque, por ejemplo, imagínense, a ver, para poner así un ejemplo de repente un poquito jalado de los pelos, ¿no? Supongamos que el proyecto te sale una capa base de, a ver, de 20 centímetros, por decir, 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, el proyectista dice 20 centímetros, a ver, lo voy a compactar de repente en dos capas de 10. Pasa una de 10, y pasa el rodillo. Y cuando pasa el rodillo vibra. Entonces las casas, listo. Voy a plantear otra capa de 10. Otra vez va a pasar el rodillo. Entonces, dos procesos de vibración. Las casas de repente no van a soportar. Entonces, podría haber una modificación en el proceso constructivo. ¿Sabes qué? Mejor lo hago de 20. Entonces, de 20 al menos hago una sola rodillada, sí, y al menos reduzco la probabilidad al 50%. Podría ser, ¿ya? Pero eso tiene que estar identificándose inclusive en la etapa del expediente. Podrían haber cosas que tienen que identificarse en la etapa de ejecución de obra, ¿no?, para cambiarse, pero que no le afecte de repente al costo, ¿no? Cosas así de ese tipo. Y la contingencia son las acciones propuestas para reducir el impacto una vez que se presentó. O sea, el riesgo se presentó, ¿no? Por más que tú le redujiste la probabilidad, igual, le redujiste la probabilidad, pero igual se presentó. Entonces, ¿cómo le disminuyes su nivel de impacto? Esa es otra estrategia, ¿no? Por ejemplo, aquí en las casas. Por más que redujiste la probabilidad de ocurrencia, igual la casa colapsó. La casa colapsó. Bueno, ¿y ahí qué hacemos? Como no hay este tipo de ejercicios en los expedientes y nadie, bueno, primero es un escándalo, ¿no? El residente no sabe qué hacer, llama a la ambulancia, a los bomberos, ¿qué hacemos con los heridos? La gente que vive ahí, ¿dónde va a vivir? La obra, no sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hemos planificado, pues. Entonces aquí, nuevamente, se trata de planificar las cosas que pueden salir mal. ¿Ya? Nuevamente, hay que ser don pésimo, lo peor que podría pasar. Y eso corresponde también a un nivel de contingencia donde yo disminuyo el impacto una vez que se produjo esto. O sea, ¿cómo disminuyo el impacto para que le deje de hacer tanto daño a los afectados de repente? Entonces, eso es lo que hay que ir pensando. Aquí está también a nivel de, bueno, acá, ¿no?, para cerrar la idea, se me ocurre como un ejemplo tener un presupuesto, de repente unas carpas para que esa gente pueda dormir, al menos esa semana, ¿no? Ha perdido sus cosas, bueno, hay que dotarle de alimentos, canastas familiares, no sé, tendrán que echar a volar su imaginación para que vean cómo reducen el impacto de esto, ¿ya? Para que no siga haciendo tanto daño, ¿no? Por ejemplo, ahora en el tema del virus, del COVID, ¿no?, la estrategia de aquí, y lo vamos a mencionar acá, ¿no? El riesgo identificado, estrategia. Mitigación del riesgo, ¿no? Identificas el riesgo y planteas tus estrategias. ¿Qué mitigación? ¿Cómo evito la probabilidad de ocurrencia? En este caso, ¿cómo evito que hayan más contagios? Esa es una estrategia. Tendrás que plantear todas las estrategias para evitar, para disminuir la probabilidad de contagios. Entonces, una de ellas es, lógicamente, invertir en todos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Y ahí tendrás todo tu protocolo, cómo entras, cómo sales, cómo te bañas, cómo te lavas las manos, cómo te tomas la temperatura, o sea, todo tu protocolo. Esa es mitigación, pues, disminuir el riesgo de la probabilidad. Pero supongamos que esto, ¿cuál es la contingencia? Pues habrá que pensar, ¿qué pasó ya cuando alguien se contagia? ¿No? Te contagiaste el COVID. Muy bien, ¿cómo reduces el impacto de eso? ¿Cómo evitas que la persona muera? ¿Cuál es tu plan de contingencia? Ya se contagió, ya no puedes hacer nada.
Al principio era cómo evitar que se contagie, cómo evitar que suceda. Y después es, ya se produjo el riesgo, bueno, y ahora cómo evito que este señor se muera. Entonces tendrás que tener también un protocolo, ¿no es cierto? Entonces lo llevas a dónde, a la posta, lo llevas al seguro, tú asumes ese costo, la entidad, el seguro, a quién llamas, quién avisa a quién, paralizas la obra, haces el seguimiento, cómo evitas que se contagie más gente, o sea, los dos se complementan, ¿eh? Los dos se complementan. Los riesgos pueden tener ambos, ¿no? O podrían tener uno nada más, ¿no? O de repente un riesgo también podría tener lo segundo, ¿no? No puedo no puedo disminuir la probabilidad. Bueno, me concentraré en disminuir el impacto, ¿no? O sea, puede tener uno de los dos o puede tener ambos, ¿no? Como estrategia, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, seguimos con, ¿no?, el colapso de las edificaciones antiguas. Entonces, una estrategia de mitigación, o sea, cómo evito nuevamente el riesgo, es revisión anticipada de las calzaduras, de las propuestas técnicas, exigir al contratista el cumplimiento de su plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La estrategia de contingencia, destinar un monto de dinero para reparaciones de las viviendas. ¿Quién repara esas viviendas? ¿Vas a pedir adicional por eso? ¿No? ¿Te va a pagar la entidad adicional, así nomás? ¿Debería ser parte del presupuesto de riesgos? Lo importante es que al menos ya haya nuevamente, el contrato se elabora pensando en que las cosas van a salir mal. Ahora, en el momento en el que estamos, no hay nada. Entonces, todo está libre albedrío de lo que pueda pasar, de lo que haga el contratista, de si la municipalidad le acepta, no le acepta. O sea, hay incertidumbre en todo lado, ¿no es cierto? Pero cuando tú lo aterrizas a un plan de gestión de riesgo, ya lo conviertes en riesgo con probabilidades, con costo, ¿no?, y con impactos que se pueden mejorar, ¿no?, para evitar el impacto mayor. Este es un ejemplo así muy rápido, ¿no? Este es mitigación y esto es contingencia. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Entonces, esto de acá, y con esto ya creo que terminamos. A ver, ¿estamos? Sí, estamos, vamos a ver. Entonces, esto también se agrega al plan de gestión de riesgos. Se agregan 2 columnas más, bueno, 3 columnas más, ¿ya? Se agrega primero qué vas a hacer con el riesgo. ¿Lo vas a mitigar, lo vas a evitar, transferir o aceptar? ¿Ya? La mayoría son mitigar, porque creo que es nuestra obligación mitigar los riesgos, ¿no? O sea, disminuirlos, ¿ya? Y mitigar. Pero por ahí podría haber alguien que quieras evitar o transferir, lo transfieres o aceptar, ¿no? Entonces aquí colocarás todas tus estrategias de mitigación y todas tus estrategias de contingencia, ¿sí? Una debajo de otra por cada riesgo, ¿no? O sea, miren, la matriz se va haciendo cosa ya de tipo hiper, ¿no? 2, 3, 4 papeles A3. Por eso es que son fastidiosos a veces los hiper, son muy grandes. Y aquí viene lo interesante. Una vez que tú haces esto, ¿sí?, que tienen que ser planes oficiales, esto es un plan aprobado, ¿no?, por la entidad inclusive. Porque este plan de gestión de riesgos tiene que estar a nivel del expediente técnico, ¿sí? Pedirle a un contratista que haga su plan de gestión de riesgos, ¿no?, es como pedir, pues, a ver, armar un avión en pleno vuelo, ¿no? Lo que salga, porque no va a controlar él todas las variables. Esto tiene que ser antes de, ya lo dijimos. Expediente, licitación, construcción y liquidación. 4 niveles de gestión de riesgos. Y de repente en cada nivel debería tener su propio plan de gestión de riesgos. Eso es algo que nadie está pensando también. Cada nivel tiene que tener su propio plan de gestión de riesgos, ¿no? Bueno, pero aquí viene lo interesante, ¿no? Dice, una vez que yo, en el caso le aplico las gestiones, yo tengo que nuevamente asumir la nueva probabilidad y el nuevo impacto, ¿sí? Y definitivamente que esta nueva probabilidad y este nuevo impacto van a bajar. Podría bajar uno, podrían bajar los dos, ¿no? O podrían bajar ambos, o de repente no baja ninguno. Y lo dejas tal cual, la probabilidad y el impacto como estaban anteriormente. Lo dejas así bonito, ¿sí? Pero por lo general, si tú implementas un plan de mitigación, la probabilidad de ocurrencia va a disminuir. Y aquí le pondrás la nueva probabilidad, en base a la tabla también, anterior, ¿no? La tabla del PMBOK. Y el impacto también le colocarás el nuevo impacto.
Entonces, por lo tanto, tendrás un nuevo nivel de riesgo, ¿sí? Y tendrás un nuevo costo. Tendrás un nuevo costo, ¿sí? Y lógicamente, este costo, ¿a qué es igual? Nuevamente, el costo directo, ¿no?, que tenías inicialmente, versus el nivel de riesgo, ¿no? El costo directo versus el nivel de riesgo. Sencillo, es un nuevo nivel ya. Es un nuevo nivel, ¿sí? Y entonces aquí se genera una, que algunos especialistas le llaman el ahorro por gestión de riesgo. ¿A qué sería igual el ahorro de gestión de riesgos? ¿No? El costo del riesgo que tenías inicialmente menos el costo del riesgo que tienes ahora, ¿no? El costo del riesgo que tenías antes menos el costo del riesgo que tienes ahora, ¿no? Entonces, la diferencia de los dos es un ahorro del riesgo, entre comillas, ¿no?, producido de acuerdo a la aplicación de tu plan. Pero de todas maneras sigue habiendo un costo de riesgo acá. Sigue habiendo un costo de riesgo, definitivamente. Y este nuevo costo de riesgo es el que te va a definir si es que qué tanto representa del costo directo. Si es muy alto o muy bajo, ¿ya? Y la última columna es el plazo de aplicación. O sea, estas estrategias, tanto en mitigación como de contingencia, bueno, básicamente, ¿qué plazo de aplicación le das? ¿En qué momento se aplican? ¿La mitigación o la contingencia? Y aquí puede ser un análisis de partida por partida. ¿En qué momento aplicas esa estrategia de mitigación para esa partida? Bueno, ¿sabes qué? Al inicio de la partida, antes del replanteo topográfico, antes de que se apruebe el vaciado, antes de que se aprueben las cotas, antes de ordenar el asfalto a la mezcla, la mezcla a la planta. Tú decidirás cuál es el plazo de aplicación de estas estrategias para disminuir el riesgo, ¿no? Y aquí también hay que tener cuidado, porque podría ser que tú te equivoques en el plazo de aplicación, al final lo aplicas después de cuando ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, esa sería la última columna. ¿Ya? Entonces, miren cómo ha ido creciendo la matriz. Esta es la matriz que se presenta, inclusive ya lo están pidiendo en las licitaciones, ¿no? En algún momento hemos presentado matrices completas de esto para poder postular a una obra. Y presentas tu plan de gestión de riesgos, ¿no? Como supervisor, han pedido como contratista, ¿no? Y aquí más o menos hay un ejemplo de algunas partidas, eliminado por ahí el nombre del proyecto, y aquí más o menos hay un ejemplo ya completo, ¿no? Tenemos el riesgo, tenemos la probabilidad, tengo el impacto, tengo el nivel de riesgo, la prioridad, tengo el costo bruto, el costo del riesgo, mis estrategias, y como les dije, ¿no?, la nueva probabilidad de 30% la bajé a 10 con estas estrategias, ¿no? Pero esto significa que el contratista o el ejecutor o el proyectista está obligado a hacer esto. Y si forma parte de tu contrato, estás obligado a hacerlo. O sea, las especificaciones, los planos, la memoria descriptiva, ¿eso forma parte de tu contrato o no? Claro, forma parte del contrato, es el contrato. Por lo tanto, estás obligado a cumplirlo. Entonces, como esto forma parte del contrato, de todas maneras el contratista la va a hacer. Entonces, la probabilidad, miren aquí, ya bajó de 30%, bajó a 10. Sin embargo, el impacto se mantiene, 0.20 o 20% se mantiene. Pero a multiplicar los dos, me sale un nuevo valor, en este caso 0.02. Al multiplicar este valor por el costo directo, o por el costo bruto, perdón, me sale un nuevo costo del riesgo. ¿Sí? Pero si yo resto este costo de riesgo antiguo menos este costo de riesgo nuevo, tengo un ahorro de riesgo. Entonces, ¿qué significan estos ahorros de riesgo? Básicamente es por un tema de viabilidad, ¿no? Es decir a la entidad, mira entidad, si tú no haces nada, tu costo de riesgo que está acá va a ser 1 millón de soles. Si tú no haces nada, 1 millón de soles. Sin embargo, si tú aplicas este plan de mitigación y contingencia y te aseguras que esto se cumpla, tu nivel de riesgo, tu costo de riesgo va a ser esto. Supongamos que esto vale a 400.000. ¿Ya? Entonces, 1 millón menos 400.000, tú le dices, mira, te estás ahorrando 600.000 soles aplicando los riesgos. Sin embargo, queda un riesgo de 400.000, que lo podrías asumir tú como un adicional, pero dentro del expediente técnico. Entonces, más o menos, ese es el concepto.
Entonces aquí se pone todos los riesgos, a las finales se suma todo esto, y creo que tengo algunos valores, ¿no? Miren acá más o menos, ¿no? Se suma todo, esta es una obra, por decir, de 11 millones de soles, ¿sí? El costo del riesgo inicial fue de 854.000, y lo tienen acá. Costo del riesgo inicial, 854.000 soles. ¿Qué porcentaje representaba? 7.5%. Aquí es donde yo les decía, ¿no? Si hubiera una ley, una norma que diga que los proyectos que tienen un riesgo mayor a 10%, mejor no lo licites. Entonces, de esa manera se sacaría acá el indicador. Entonces, le aplicas el plan de gestión de riesgos, porque hasta acá es la identificación, ¿no? Hasta acá lo has identificado, pero ¿qué hay de tu plan de gestión? Bueno, es este. Le aplicas el nuevo riesgo y tienes 196.000. Entonces, 196.000 de 11.000, de 11 millones, es el 1.7%. ¿Cuál sería la conclusión acá? De que el nivel de riesgo de este proyecto, tú lo has disminuido de 7.5 a 1.7. Entonces, nuevamente, si hay una norma técnica, bueno, 1.7, señor, ya es viable, ¿no? Licítese la obra porque ese costo sí lo puede asumir la entidad como adicional, como tope. Ojo, como tope. No podría haber más que eso, pues, porque para eso estás haciendo los riesgos. Pues, ¿no? O sea, ahora tenemos adicionales, nadie sabe lo que sale, porque nadie va a saber nunca qué adicional va a tener tu obra, porque no se hace esta evaluación, ¿no? Y si esto lo hacemos con una mejora continua desde el expediente técnico, desde la licitación, ¿no?, hasta la ejecución y después la liquidación y entrega, esto, señores, podría ayudar muchísimo para que no hayan tantas obras paralizadas o abandonadas, ¿no? Entonces, los talleres terminan acá, ¿no?, con toda esta matriz y con todos los niveles de riesgo que tú puedas haber identificado, ¿no? Podríamos hablar de 10 riesgos, podríamos hablar de 20 riesgos, 50 riesgos. Eso va a ser diferente para cada tipo de proyecto. No se puede estandarizar. Lo que sí tenemos que costear, primero con el costo bruto, y después con el costo del riesgo en función a su nivel de riesgo, su probabilidad versus su impacto. ¿Ya? Bien. Y bueno, y este es el contenido de un plan de gestión de riesgos, en el caso de que quieran elaborar alguno, ¿no? Aunque ahora en las licitaciones ya te dan el contenido del plan de gestión de riesgo, ¿no? Te dicen, quiero esto, pero por lo general tiene lo de acá, ¿no? Bueno, la base legal, los objetivos que se persiguen en el plan de gestión de riesgos, una descripción del proyecto, una pequeña memoria ejecutiva de qué consiste el proyecto, una descripción de la metodología que has utilizado, o sea, la descripción de esta metodología, ¿no?, que ustedes ya la conocen, se describe, ¿no?, en este plan cómo has calculado los riesgos, y después vienen ya todos los talleres que hemos hecho. Primero los identificas, le haces el análisis, le haces su plan de respuesta, algunas conclusiones, le adjuntas la matriz, ¿no?, la matriz de riesgo, la que ya hemos, y finalmente un panel fotográfico. Lo ideal sería que también la persona que hace la evaluación de riesgos visite la obra antes de la ejecución, ojo. Si no, pues ¿de qué estamos hablando? Bueno, a veces en los expedientes sus paneles fotográficos no son muy claros, entonces la persona que elabora el plan de gestión de riesgos no tiene suficiente información gráfica, ¿no? Lo correcto sería que ese señor también viaje a la zona. Vea canteras, vea acceso, vea la parte social, vea el tema del eje, por dónde está el diseño, vea el tema geológico, o sea, todo eso. Pues no se podría hacer un plan de gestión de riesgos solamente en gabinete, salvo que en el expediente esté toda la información, ¿no?, que el proyectista necesita para hacer este plan de gestión. Hablo del proyectista del plan de gestión de riesgos, no del proyectista del expediente, ¿no? El proyectista del plan de gestión de riesgos tenga toda la documentación, videos, filmaciones con el GoPro, fotos satelitales, ¿no?, filmaciones del recorrido de la carretera, si es que ya existe, de las canteras, el acceso a las canteras, noticias de los conflictos sociales que hayan ahí en la zona. O sea, todo eso tiene que evaluarse, ¿no? Entonces ese sería el contenido. Y bueno, y hay un video también que quiero mostrarles, a ver, para que un poquito nos ayude a cambiar el chip, porque a veces nosotros pensamos que los problemas, decimos, no es mi problema, ¿no?, el problema del contratista. Otro dice, no, el problema del proyectista, ¿no?,
problema del alcalde, problema... ¿Por qué? Porque no vemos las obras públicas como país, pues. Lo vemos como si fuera un negocio particular, ¿no? Yo quiero ganar mi utilidad, listo, no me interesa el resto, ¿no? Entonces, si seguimos pensando así, que él, como está pensándose el sistema actualmente, por eso es que no hay ninguna mejora en el país respecto a este tema de obras. ¿Ya? A ver, vamos a ver este pequeño videito.